Ya tenemos en la línea a nuestro amigo de esta programación, que siempre está dispuesto a colaborar con nosotros. Él es el pastor José Valdés, que nos hablará hoy del tema número 4, fieles portaantorcha. Bienvenido, pastor Valdés, y de antemano disculpe todo este inconveniente y la espera. Adelante cuando esté listo. Gracias, hermana Paola. Una bendición para todos los hermanos. Sabemos que a veces el enemigo se interpone porque no le gusta que el pueblo de Dios ora, pero siempre Dios tiene formas alternativas de que sus hijos puedan cumplir el gran propósito. Bien, como ya se ha anunciado, el tema de esta mañana que vamos a tener es el capítulo 4 del libro El conflicto de los siglos, fieles portaantorcha. He entendido para que nosotros podamos comprender un poquito más lo que significa el texto de este capítulo. Hay que tratar de entender un poco la historia, cómo fue que llegó a convertirse la hegemonía en la que se someterá todas las iglesias por allá antes del 1931. La dividida precisamente estaban agrupadas en regiones las iglesias que se conocían como los obispados. Obispo significa ese, o sea, aunque es una palabra que hoy la iglesia popular es un contexto, es un concepto bíblico que se usa donde quiera se traduce anciano, la palabra que se usa es obispo. Y sucede que las iglesias que estaban organizadas en determinada zona o región con un obispado, es como lo que hoy conocemos entre los adventistas, una conferencia o asociación de iglesias. Pero ¿qué pasa? Cada obispado de eso se dirigía por sí mismo, elegían sus líderes y ninguno ejercía influencia sobre otro. Pero en Roma se le ocurrió conformar, ellos decían que como estaban en la capital del Imperio Romano, ellos deberían ser el obispado principal, pero había otros obispados que competían con ellos, que era el de Antioquía, que fue donde salían los precisamente para evangelizar el romano o el Imperio Romano. Estaba también en Jerusalén, la iglesia primitiva, la que era la sede del emperador. Y es una ciudad muy famosa por su cultura de Alejandro Magno, y estaba Roma, Antioquía, por la primacía, pero hasta que se le ocurrió la idea a Roma de hacer una alianza con el emperador de Oriente, que estaba en Constantinopla, y bajo la fuerza del ejército y la espada sometió a todos los obispados del cristianismo para que obedecieran al obispo. Surgió entonces en el 538 lo que se conoce como el famoso Vaticano, que más tarde llegó a ejercer todo su dominio sobre el cristianismo, someter a las iglesias, no importar en qué región estuvieran, precisamente para que se sometieran a las órdenes del obispo de Roma o el Papa. Entendido esto, hermano, es importante porque nos va a ayudar a comprender el tema de esta mañana de los fieles portaantorcha. Aunque hubo en tiniebla durante el largo periodo de la supremacía papal, la luz de la verdad nunca se apagó. Siempre Dios tuvo en cada edad que conservaron su fe en Cristo como único mediador entre Dios y los hombres, y también que reconocían la Biblia como la única regla de fe
y también santificaban el verdadero día de reposo. A lo largo de toda la historia hubo por lo menos cristianos, siervos y siervas de Dios, que sostenían que la Biblia era la única regla de fe, de que Cristo era el único mediador y de que el sábado era el verdadero día de reposo. Nunca sabrá la posteridad, la historia, cuánto debe el mundo a esos hombres que fueron marcados como herejes, porque mucha gente los consideraba brujos, los consideraba herejes, simplemente porque creían diferente a lo que creía la iglesia oficial de entonces. Y estas personas fueron muchas veces su carácter dividido, adulterados, mutilados. Sin embargo, permanecieron firmes, conservaron su fe como una herencia sagrada para las generaciones futuras. Esto fue posible porque estos cristianos tenían acceso a la Biblia. Una de las cosas que hizo la iglesia romana fue prohibir precisamente la Biblia como un texto común entre el pueblo. Ellos se arrobaron la idea de que ellos eran los únicos que podían interpretar la Biblia, así que el pueblo no necesitaba tener Biblia. Y de la época de la anterior a la Edad Media, el idioma oficial que se hablaba en el Imperio Romano era el latín. Así que la Biblia llegó a traducirse en el latín y la dejaron en el... Luego todos los idiomas de las naciones surgieron del Imperio Romano, cada uno hablaba su propio idioma. En Francia se hablaba el francés, en Inglaterra se hablaba el inglés, en España el español, pero la Biblia no fue traducida a esos idiomas, sino que la iglesia lo conservó. Como la gente ya fue perdiendo la habilidad de hablar el latín, entonces ya no podía leer la Biblia en su propio idioma y las nuevas generaciones no lo entendían. Pero Dios siempre tuvo un pueblo que leía la Escritura y la leía en su propio idioma. Mucho antes de que Lutero surgiera, la Biblia fue leída por cada uno de estos grupos de cristianos que vivieron a lo largo de toda la Edad Media, que se conoce como la Edad Oscura, la edad donde Roma ejerció la supremacía sobre toda la iglesia cristiana. La historia del pueblo de Dios durante los siglos de oscuridad que surgieron a la supremacía de Roma está escrita en el cielo, y aunque ocupa escaso lugar en las crónicas de la humanidad, pocas son las huellas que se ven en la historia. Cuando usted lee la historia secular, nunca se ven todas las atrocidades que la iglesia romana cometió, porque ellos se encargaron de borrar todo eso, de cambiar la historia, para parecer como los protagonistas más que como los perseguidores. La política de Roma consistía, dice el conflicto de los siglos, en hacer desaparecer toda huella de oposición a sus doctrinas y a sus decretos. Trató de destruir todo lo que era herético según su concepto, bien se tratase de personas o de escritos, expresiones de duda u objeciones acerca de la autoridad de los dogmas papales, bastaba para quitarle la vida tanto al rico como al pobre, al poderoso o al humilde. Igualmente, se esforzó Roma en destruir todo lo que denunciase su crueldad contra los disidentes. Los concilios papales decretaban que los libros o escritos que se hallasen sobre el particular y que no estaban de acuerdo con la doctrina de Roma fueran quemados. Pero también los que creían en esos escritos también eran quemados juntamente en las hogueras. Alta, que fue prácticamente para el año 1400, eran pocos los libros que se tenían y sufrió para ser conservados, de modo que los romanistas encontraron
encontraron pocos optar a cabo sus propósitos de cambiar y de borrar la historia. Ninguna iglesia que estuviese dentro de los límites de la jurisdicción romana gozó mucho tiempo de su libertad de conciencia. No bien se hubo hecho paz, como les dije, cuando derrotó todos los demás obispados que coexistían y los sometió. Toda iglesia que existiera sobre todo en Europa y en la parte norte de África, todas fueron sometidas al dominio de Roma. Así que la libertad de conciencia, la libertad de poder interpretar la Biblia de acuerdo a la creencia de cada individuo, eso fue quitado, y ellos se arrobaron la idea de que ellos solo y ellos podían interpretar las escrituras. No bien se hubo hecho dueño del poder, el papado extendió los brazos para aplastar a todo el que rehusara rehacer, no reconocer su gobierno. Y una tras otra las iglesias se sometieron a su dominio. Por ejemplo, en Gran Bretaña, lo que se conoce como Inglaterra, el cristianismo primitivo había echado raíces desde muy temprano. Prácticamente se puede decir que casi cerca de la era apostólica el cristianismo llegó para el siglo segundo y tercero, llegó a las Islas Británicas, y se había conservado un cristianismo bíblico, de acuerdo a lo que la Biblia exigía. El levantamiento de este país en los primeros siglos no se había existido de la Iglesia romana. La consecuencia de los emperadores paganos que se extendió, emperadores romanos paganos, que se extendió hasta Inglaterra, hasta sus playas, fue el único don que las primeras iglesias de Gran Bretaña recibieron de Roma. Así que ellos mantenían sus creencias. Luego que los sajones, fue la tribu bárbara que invadió Inglaterra, invadió lo que hoy se conoce como Gran Bretaña, el paganismo llegó a predominar. Estas tribus no querían saber mucho del cristianismo originalmente, así que los conquistadores, que eran los sajones, no desdeñaron las instrucciones de sus esclavos, y los cristianos tuvieron que refugiarse en los páramos, en los lugares aislados, para poder conservar su fe. No obstante, la luz escondida por algún tiempo siguió ardiendo en los corazones de estos cristianos. Un siglo más tarde brilló en Escocia a la intensidad que se extendió a muy lejanas tierras. De Irlanda salieron piadosos cristianos, entre ellos colombanos, sus colaboradores de los siglos los mencionan, los que reunieron en su derredor a los creyentes y esparcieron por diferentes regiones y zonas la predicación del evangelio. Entre estos evangelistas habían observadores del sábado bíblico. Todas las iglesias que usaban la Biblia como base de su doctrina, todas, hermanos, guardaban el sábado, porque Dios siempre tuvo un pueblo sobre la tierra que guardaba el sábado, no importar en qué época o en qué punto geográfico, donde quiera habían cristianos que leían la Biblia, concluían, dirigidos por el Espíritu Santo, que el sábado era el verdadero día de reposo. Roma, la iglesia romana decidió precisamente aplastar a aquellos cristianos que vivían en Inglaterra y de someterlo por la fuerza. Siempre lo que Roma no puede conseguir a través de la persuasión, lo hace entonces a través de la fuerza, tratando de imponer. Y el capítulo nos narra cómo los misioneros enviados desde Roma trataron de imponerse
ante los cristianos primitivos, mientras evangelizaban a los sajones, ellos se encontraban con los cristianos primitivos y también querían someterlos. Luego usaron a los sajones, ya convertido entre comillas al cristianismo, para aplastar a los cristianos primitivos que vivían en Inglaterra. En los países que estaban fuera de la jurisdicción de Roma, existieron por muchos siglos, grupos de cristianos que permanecieron casi enteramente libres de la corrupción papal. Rodeados por el paganismo con el transcurso de los años, fueron afectados por sus errores. No obstante, siguieron considerando la Biblia como la única regla de fe y adhiriéndose a muchas de sus verdades. Creían estos cristianos en el carácter perpetuo de la ley de Dios y la observancia del sábado como el cuarto mandamiento. Hubo, por ejemplo, en África Central y entre los armenios de Asia, iglesias que mantuvieron esta fe y en otras palabras, eran adventistas del séptimo día, pero viviendo durante la Edad Media. Porque lo que el Señor ha hecho con nosotros, hermanos, como iglesia, es precisamente que esas verdades que estos portaestandartes mantuvieron, estos portaluces mantuvieron durante la Edad Oscura, Dios se la confió precisamente en este tiempo del fin a nosotros como iglesia para que la podamos predicar. Qué bueno que nosotros podamos repasar lo que fue la vida de esos hermanos que vivieron en la Edad Media y que creían lo mismo que nosotros creemos hoy, prácticamente. Porque así nos sirve de motivación a nosotros para seguir hacia adelante confiando. A veces pensar cómodos en la situación en que estamos. A veces tenemos nuestra Biblia en la casa, pero no la leemos. Sin embargo, cuando nosotros leemos la historia de muchos pueblos como los valdenses, que inclusive sacrificaban sus propias vidas por tener un ejemplar de la Biblia o por compartirlo con otros, debería esto ponernos a nosotros a reflexionar qué estamos haciendo en donde estamos, en la iglesia donde estamos. Por otro lado, la fe que por muchos siglos sostuvieron y enseñaron los cristianos, por ejemplo los valdenses, contrastaba notablemente con las doctrinas falsas de Roma. De acuerdo con el sistema verdaderamente cristiano, fundamentaban su creencia religiosa en la palabra de Dios, en la palabra escrita de Dios. Esta gente fueron los portaestandartes y el pueblo que más preservó la palabra y más la difundió durante la Edad Media, justamente los valdenses, que vivían prácticamente en las fronteras en las montañas de Italia. Esta gente, aún allí donde Roma ejercía su mayor influencia, en la misma Italia, los valdenses mantuvieron la verdad viva, pero tuvieron que hacerlo a riesgo de sus propias vidas, viviendo prácticamente en las montañas y en las cumbres más altas. La iglesia del desierto, como se conoce por la profecía, a la iglesia que existió durante la Edad Media, no hubiera sobrevivido si no hubiera por la ayuda. Así que la iglesia del desierto y no la soberbia jerarquía que ocupaba el trono de la gran capital Roma, era la verdadera iglesia de Cristo, la depositaria de los tesoros de verdad que Dios confiaba a su pueblo para que la diera a conocer al mundo. Entre las causas principales que motivaron la separación entre la verdadera iglesia y la iglesia de Roma, que es la falsa, se contaba el odio que esta le tenía al sábado bíblico. Si hubo algo que Roma se empeñó, ya fue de tratar que la gente dejara de adorar en sábado para que adorara en el día domingo. Como se había predicho en la profecía,
el poder papal echó por tierra la verdad. La ley de Dios fue pisoteada mientras que las transgresiones de los hombres eran exaltadas por encima de la Biblia. Se obligó a las iglesias que estaban bajo a honrar el domingo, día santo, como día de reposo, y las supersticiones que prevalecían. Muchos de los verdaderos hijos de Dios se encontraban tan confundidos, observaban el sábado, que a la vez que observaban el sábado, también se hacían de trabajar en el día domingo. Hoy, aún muchas instituciones gubernamentales, hay 5 días de trabajo, de lunes a viernes, mientras que el sábado y el domingo muchas veces no son laborables. Y todo viene de ahí, porque la gente decía, bueno, pero ¿cuál es el día? Y entonces, en mi país, que es República Dominicana, solamente hay 5 días de labores en la mayoría de las instituciones. Sábado y domingo son libres, pero el enemigo desde esa época no estaba conforme, y Roma decía, bueno, pero si no deben guardar los 2 días, deben guardar el domingo, era lo que ellos decían. Entonces intentaban tratar de que la gente, obligar a la gente a trabajar en sábado para que dejaran y reposaran en el domingo, y no que descansaran los 2 días. Más esto, del asunto de trabajar, de no trabajar los domingos, no satisfacía a los jefes papales. No solo exigían que se santificara el domingo, sino que se profanara el sábado, y acusaban en los términos más violentos a los que se atrevían a honrarlo. Solo huyendo del poder de Roma era posible obedecer en paz la ley del sábado. Los valdenses se contaron entre los primeros de todos los pueblos de Europa que poseyeron una traducción de las Escrituras, mientras que en la iglesia de Roma se seguía leyendo la Biblia en latín. Los valdenses tenían la traducción en su propio idioma y podían enseñársela a los hijos, podían enseñársela a la gente para que la gente comprendiera la palabra de Dios. Así que centenares de años antes de la Reforma tenían ya la Biblia manuscrita en su propio idioma. Antes de que Wycliffe la tradujera al inglés, antes de que Martín Lutero la tradujera al alemán, ya los valdenses tenían la Biblia en su propio idioma. Tenían pues, y esto los hizo objeto especial del odio y de la persecución. Declaraban que la iglesia de Roma era la Babilonia, apóstata del Apocalipsis, y con peligro de sus vidas se oponían a su influencia y principios corruptores. Aunque bajo la presión de una larga persecución que duró casi, unos sacrificaron su fe e hicieron poco a poco concesiones con los principios distintivos. Otros, en cambio, se aferraron fielmente a la verdad. Tristemente hubo valdenses que se cansaron de la persecución y decidieron negociar con Roma, pero la gran mayoría de ellos se mantuvo fiel hasta el final, y aún a riesgo de su vida, con tal de no negociar los principios de la palabra de Dios. Durante siglos de oscuridad y apostasía, hubo valdenses que se negaron la supremacía de Roma, que rechazaron como idolátrico el culto a las imágenes y que guardaron el verdadero día de reposo. Damos gloria a Dios por ello. Conservaron su fe en medio de las más violentas y tempestuosa oposición. Aunque la espada de Saboya y quemados en las hogueras romanistas, defendieron con firmeza la palabra de Dios y su honor. Estos valdenses se mantuvieron fieles a lo largo de la historia, y ellos mandaban misioneros a otros lugares, entrenaban a jóvenes para que sirvieran como pastores y misioneros, los enviaban a las universidades para que de las grandes ciudades para que convirtieran
portaluces del evangelio allí. Ellos actuaban como una especie de agente secreto porque no podían decirle a la gente quiénes eran o de dónde venían, pero su influencia se sentía en las universidades, se sentía en los pueblos donde estaba, porque donde quiera encontraban un corazón sincero, ellos compartían la palabra de Dios. Muchos de ellos actuaban como mercaderes, vendiendo joyas y vendiendo telas y cosas importadas que mucha gente no tenía acceso. Pero esto no era más que el disfraz de ellos para encubrirse y de esta manera poder compartir el evangelio con la gente y no ser descubierto. Se puede decir con toda seguridad que los valdenses fueron los primeros colportores que compartieron el mensaje de la palabra de Dios. Los montes que fundaban sus hondos valles atestiguaban constantemente el poder creador de Dios y constituían una garantía de la protección que Él les deparaba. Ellos enseñaban a sus hijos que solamente en Dios se podía confiar. Enseñaban que así como Dios había creado esos montes, su ley permanecía para siempre también. Y que aunque los hombres cambiaran, Dios nunca cambiaba. Así que ellos enseñaban de una forma sencilla la piedad primitiva y trataban de que sus hijos continuaran con esas creencias y la compartieran con otros que no la conocían. Qué tremendo fue la influencia de los valdenses a lo largo de todos estos siglos. Yo les invito de manera muy especial y particular a estudiar la vida de este pueblo, porque nos va a ayudar a nosotros como adventistas del séptimo día que vivimos en el tiempo del fin, también a permanecer fieles y a compartir el mensaje de la palabra de Dios. El estudio para los valdenses, el estudio de las Sagradas Escrituras, era el medio divino instituido para poner a los hombres en comunión más estrecha con su Creador y para darles a conocer más claramente su voluntad. Es el medio de comunicación entre Dios y los hombres. Así los valdenses, su vida, ellos trataban de alinearla con la palabra de Dios. Hoy, lamentablemente, hermanos, a veces existen aún en nuestra iglesia miembros que tratan no de adaptar su vida a la Biblia, sino de que la Biblia se adapte a su vida. Y andamos justificando muchas veces cosas que no dice la palabra de Dios, pero que porque vemos que otros la practican, decimos, bueno, no se puede hacer eso. Todo debe estar regido en nuestra vida como un así dice Jehová. El Espíritu de Cristo es también un espíritu misionero. Los valdenses se caracterizaron por ser un pueblo misionero, un pueblo que aún a riesgo de su vida compartía la palabra de Dios. Nosotros vivimos actualmente en lugares donde no hay riesgo de nuestra vida por compartir el evangelio, pero aún así a veces somos morosos y no nos motivamos a compartir con otros. A veces tenemos un compañero de trabajo, un vecino, un amigo que necesita conocer la palabra de Dios y nosotros somos a veces tan morosos que no queremos o decimos no tengo tiempo. Pero los valdenses, hermanos, vivieron en situaciones muy difíciles. Fue gente que tuvo que abandonar sus tierras, sus casas, por amor a la verdad, porque querían practicar la verdad tal y cual es en Jesús, porque querían poner en práctica lo que dice la palabra de Dios. Ninguno de nosotros hasta está bajo esa influencia. Pronto eso sucederá. ¿Por qué no compartir entonces el evangelio ahora? Así que el Espíritu de Cristo es un espíritu misionero. El primer impulso del corazón generado es el traer a otros también al Salvador. Tal era el espíritu de los cristianos valdenses de entonces. Comprendían que Dios no quería que ellos, no requería de ellos tan solo que conservaran la verdad en su pureza, en sus propias iglesias,
sino que hicieran honor a la solemne responsabilidad de hacer que su luz iluminara a los que estaban en tinieblas. Poder de la palabra de Dios, los valdenses procuraban destrozar el yugo de Roma que Roma les había impuesto. Los ministros valdenses entrenaban a sus miembros precisamente para que pudieran compartir el evangelio, especialmente a los jóvenes, para que ellos pudieran ir y proclamar las verdades de las Sagradas Escrituras en todo momento y en todo lugar, como les decía anteriormente. Para los valdenses, las Sagradas Escrituras no contenía tan solo los anales del tratado de Dios que Dios tuvo con los hombres en el pasado, sino que era una revelación de las responsabilidades y deberes del presente. También una manifestación de los peligros y las glorias del porvenir. Los valdenses creían que no distaba mucho el fin de todas las cosas, y al estudiar la Biblia con oración y lágrimas, tanto más los impresionaban sus preciosas enseñanzas y les obligaba y la obligación que tenían de dar a conocer a otros las verdades que ellos conocían. Era verdaderamente un pueblo misionero. Veían claramente revelado en las páginas de salvación y hallaban consuelo y esperanza y paz creyendo en Jesús, a medida que la luz iluminaba su entendimiento y alegraba sus corazones. Deseaban con ansia, ver derramarse sus rayos sobre aquellos que se hallaban en la oscuridad del error papal. Hoy, hermanos, un fervor como este necesitamos en la iglesia. Necesitamos que el Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas y ponga en nosotros el querer como el hacer por la buena voluntad de Dios. El pueblo de Dios tiene que levantarse, no para atacar a nadie con las creencias, sino para predicar la verdad. Sencillamente como lo hicieron los valdenses. Los valdenses no predicaron 1 año, 2 años. Predicaron, hermanos, cientos de años, siglos. Mientras las tinieblas invadían todo el cristianismo, este pueblo se mantuvo con una luz en alto, aún a sacrificio de sus propias vidas. Los misioneros valdenses se empeñaban en descubrir a los espíritus investigadores las verdades preciosas del Evangelio y con muchas precauciones les presentaban porciones de las Sagradas Escrituras esmeradamente escritas. Su mayor gozo era infundir esperanza a las almas sinceras y agobiadas por el peso del pecado, que no podían ver a Dios más que en un juez justiciero y vengativo. Qué interesante es que los valdenses, ellos mismos tenían que escribir los párrafos de la Biblia, porque no había Biblia, no había imprenta en su tiempo. Ellos fabricaban su propia literatura, con gran esfuerzo escribían en papel y entonces se lo regalaban o algunas veces vendían porciones de las Sagradas Escrituras. Qué gran sacrificio hacían esta gente para compartir la palabra de Dios. A veces en nuestras iglesias la literatura está amontonada allí porque no hay nadie que la reparta. Revista que nadie sale a regalársela a otro. O a veces ni siquiera hacemos nosotros el sacrificio de compartir con otro un estudio bíblico. Pero los valdenses, ellos hacían el sacrificio de escribir ellos mismos, a veces en cuevas, a veces en oscuridad, a veces bajo una velita, escribían allí para luego compartir eso con las personas. Se trasnochaban escribiendo para en la mañana o al día siguiente compartir ese mensaje con otros. Hermanos queridos, si nosotros como pueblo somos el pueblo del tiempo del fin, necesitamos imitar el espíritu que tenían los valdenses. Ahora, para que eso suceda, necesitamos que el Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas. Necesitamos convertirnos en misioneros en el lugar donde estamos para compartir ese evangelio.
Solo así podremos haber cumplido con nuestro cometido final, lo que Dios desea para nosotros como cristianos. Finalmente, hermanos, los misioneros valdenses invadían el reino de Satanás y los poderes de las tinieblas se sintieron incitados a mayor vigilancia. Cada esfuerzo que se hacía para que la verdad avanzara era observado por el príncipe del mal y este atizaba los temores de sus agentes. Los caudillos papás veían peligrar su causa debido a los trabajos de estos humildes viajeros. Si permitían que la luz de la verdad brillara sin impedimento, los papales sabían que disiparía las densas nieblas del error que envolvían a la gente de entonces, guiaría los espíritus de los hombres hacia Dios solo y destruiría al fin la supremacía papal. La misma existencia de estos creyentes que guardaban la fe de la iglesia primitiva era un testimonio constante contra la apostasía de Roma y por lo tanto despertaba el odio y la persecución más implacables. Eran además las ofensas que Roma, era una ofensa que Roma no podía tolerar el que se negasen a entregar las Sagradas Escrituras. Determinó Roma raerlos de la superficie de la tierra. Entonces empezaron los más terribles cruzadas contra el pueblo de Dios en sus hogares de las montañas. Muchos de ellos perdieron sus vidas, perdieron sus propiedades, aún en las montañas fueron perseguidos. Ellos lanzaron inquisidores sobre sus huellas y la escena del inocente Abel se repitió cuando Caín lo mató. Lamentablemente, hoy, hermanos, nosotros vivimos en un tiempo de paz y a veces cuando la iglesia está en tiempo de paz, lo que se arrulla, se duerme tranquila allí. No esperemos, hermanos, que llegue la persecución para compartir la palabra con otros. Hagámoslo ahora que hay paz, ahora que hay oportunidad, ahora que no hay oposición. Es el mejor tiempo para que nosotros podamos compartir la palabra de Dios con aquellos que no lo conocen. Ya concluyendo, podríamos decir que las persecuciones que por muchos siglos cayeron sobre esta gente temerosa de Dios fueron soportadas por ellos con una paciencia y una constancia que honraba a su Redentor. No obstante, las cruzadas lanzadas contra ellos y la inhumana matanza a la que fueron sometidos y entregados, los valdenses siguieron enviando a sus misioneros a diseminar la preciosa verdad, darles muerte, y con todo su sangre regó la semilla sembrada que no dejó de dar fruto. De esta manera fueron los valdenses testigos de Dios siglos antes del nacimiento de Lutero. Esparcidos por muchas tierras, arrojaron la semilla de la reforma que brotó en tiempos de Wycliffe en Inglaterra. Se desarrolló y echó raíces en los días de Lutero para seguir creciendo hasta el fin de los tiempos mediante el esfuerzo de todos cuantos estén listos para sufrir todo a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Nosotros, hermanos, somos los herederos de esa fe que practicaron los valdenses. Hoy tú y yo somos los valdenses del siglo XXI. A nosotros nos toca enfrentar la apostasía general del cristianismo. Nos toca enfrentar a Babilonia, pero hacerlo no discutiendo, no simplemente con amenazas, sino presentando la palabra de Dios, presentando la verdad a los buscadores de la verdad. Hoy tú y yo hemos sido llamados para ser testigos ante Dios de lo que Él quiere hacer en nuestras vidas con cada ser humano. Te invito en esta hora a imitar a los valdenses y así ser parte de los portaluces, de los portaestandartes o portaantorchas del siglo XXI. Que Dios te bendiga en esta hora y te ayude a ser uno de ellos.
Muchísimas gracias, Pastor José Valdés, por este tema. Sabemos que es un tema muy crucial para nosotros ahora mismo. Y Satanás va a tratar de hacer todo lo que él quiera para que nosotros no escuchemos la palabra, pero Dios tiene más poder que él. Amén. Amén. Le voy a pedir que por favor nos dirija en oración para concluir, y a los hermanos que están en línea, muchísimas gracias por su paciencia. Mañana estaremos obviamente tratando de entrar otra vez a las líneas regulares. Gracias por su paciencia una vez más, que pasen un feliz día. ¿Si nos puede dirigir en oración, Pastor? ¿Cómo no? Querido Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque tú has permitido que el testimonio de estos cristianos que vivieron muchos siglos antes que nosotros llegara hasta nosotros. Gracias porque ellos fueron fieles, Señor, en preservar la verdad que nosotros hemos heredado. Permítenos, Señor, en esta hora, en convertirnos en portaantorchas, en portaluces de tu palabra. Que donde quiera estemos podamos, como los valdenses y otros pueblos, compartir el mensaje de salvación para este mundo. Permite, oh Dios, que como es tu propósito, nosotros podamos dar este triple mensaje, el triple mensaje angélico al mundo que todavía está perdido en Babilonia. Ayúdanos a ser fieles y ayúdanos, Señor, para ser testigos de tu palabra. Gracias por escucharnos hoy día. En el nombre de Jesús. Amén.